Hola, buenas tardes. Aquí está el video para explicar la posible solución del ejercicio de preparación del examen transversal, que es el día de mañana, que habíamos dejado la semana anterior como para comenzar a reforzar los conocimientos que tenían que ver con el examen transversal de programación de base de datos. El ejercicio lo tienen, ya está en la plataforma, contaba con un PDF que tenía el enunciado, el modelo de datos y el script, como siempre lo hemos hecho. La idea es que podamos resolverlo cumpliendo con todo lo que nos piden acá. Nos van a pedir construir unidades de programación que van de package, funciones almacenadas, procedimientos almacenados y triggers. Ya todo eso incluido en un mismo ejercicio. La característica de este ejercicio era que incluía la gran mayoría de los tópicos que se van a evaluar en el examen de mañana, y también incluía o tenía algo muy similar al nivel de complejidad con el que se enfrenta ese examen, ya en términos de las consultas que hay que construir, etc. Entonces, nosotros hemos recomendado que lo primero que tenemos que hacer es poder saber lo que queremos, lo que nos están pidiendo construir, y eso apunta por saber qué es lo que debo construir y qué debe hacer cada una de esas unidades de programación. Recuerden que al final de la asignatura nosotros aprendimos que la solución es una integración de varios componentes más, de componentes más pequeños que hacen cosas específicas. Por lo tanto, la solución general viene a ser la interacción de todos estos componentes. Y yo debo, en el examen transversal, poder ser capaz de dar solución a todas esas unidades de programación pequeñas y luego integrarlas, ¿ya? Para que todo este ecosistema funcione. En este caso me dan un modelo de datos que ustedes ya tienen, como les digo, la semana pasada les había entregado esto, que tiene que ver con productos, proveedores, boletas, facturas, son las mismas problemáticas de siempre. Tiene unas tablas aisladas, está el log de boletas por aquí, por acá tengo las regiones y las comunas, la vigencia del precio, la categorización de la diferencia. Estas son tablas que están en el modelo de datos y que eventualmente me van a proveer la solución. ¿Cuál es el caso a resolver? Uno de los principales problemas que posee actualmente la empresa es que en algunas ocasiones al hacer la contabilidad hay montos que no cuadran y no se puede obtener el origen real del por qué esto ocurre. Esto se traduce en que cuando hay reclamos por parte de los clientes, la única solución es confiar en lo que estos dicen, lo que genera una inseguridad de ambas partes, porque yo necesitaría comprobar lo que él me está diciendo es verdad o mentira. El historial de precios viene a dar la solución a lo que a partir de ahora se modifica para los valores anteriores. A esto permanecerán con el descuadre, por lo que ante futuras auditorías es algo que puede causar algún tipo de problemas cuando hay una diferencia que en un lado dice que es A y en el otro dice que es B. No sé, cuando se produce eso hay algo incoherente que hay que saber explicar. Usted, como experta o experto en base de datos, propuso una solución que consiste en la creación de una serie de objetos y subprogramas, que era lo que yo les decía al principio, que nos piden hacer, que trabajando en conjunto permitirán identificar aquellas ventas que en sus montos no son correctos, además de corregir esos valores. ¿Cuáles son las reglas de negocio? Las reglas de negocio, ustedes bien saben que son las formas en que me están diciendo cómo debo hacer los cálculos, que no son menores los cálculos que se incluyen en este tipo de problemas. Entonces acá me indica qué debo calcular y cómo debo calcularlo. Tengo 3 reglas de negocio, les puedo dar algunas descripciones, que indican lo siguiente. Si actualmente existen 3 tipos de venta, que son la venta en tienda, la online y la venta interna. Se revisaron todas las ventas internas y se comprobó que en todos los casos los montos son correctos, o sea que las ventas internas están descartadas. Por lo que para este proceso solo se deben considerar las ventas en tienda y online. Entonces, de la información que yo tengo de las ventas, no me interesan todas las ventas, solamente me interesan las ventas que son en tienda u online, porque eso es lo que está declarando ahí. Según cómo está diseñado el modelo de la base de datos, existen 2 formas de obtener el total de una boleta. Estos valores deberían ser iguales, más aún ahora que se implementó el histórico de precios, por lo que dependiendo de la fecha de la boleta se puede obtener fácilmente el precio del producto en ese momento utilizando la tabla vigencia de precio.
Las dos formas de obtener el valor del total son las siguientes. Una es revisar el valor total de la boleta, que está en el campo vol total, y la otra forma es sumar el valor de cada producto comprado en esa boleta. Entonces aquí ya es donde está el primer desafío, que yo tengo la boleta que se encuentra aquí está la boleta del producto, y si tú te fijas, aquí hay acá está la boleta, aquí está el total, que es el campo que está ahí, ¿ya? Entonces eso debería ser como el total oficial. Sin embargo, yo también, y es lo que indica el enunciado, yo puedo obtener el total de la boleta, pero yéndome a su tabla de detalle, que es la que se encuentra acá. Porque aquí yo tengo el producto y la cantidad, pero me falta el precio. Entonces el precio, cuando yo navego en el modelo, lo voy a encontrar acá, en la tabla de vigencia de precios, que es la que menciona las reglas de negocio. Y en esta tabla está el precio efectivamente del producto, pero está por rango, porque los precios cambian de acuerdo al rango, un cierto rango de fecha. Podrían costar, no sé, 1.000 pesos en las primeras 2 semanas del mes y después va a costar 1.500. Entonces, dependiendo del momento en el que se fue a comprar, es donde yo debería buscar el precio para hacer el cálculo del total. Ahora, ¿qué es lo que se dice ahí? Ahí se dice que al hacer el cálculo, así un poco más detallado, y navegando por las tablas, o si voy a mirar el campo o el total de la tabla de boleta, deberían ser iguales. Y lo que no está sucediendo. Entonces mi solución va a pasar por identificar eso. Eso es lo que me están planteando. Con estas dos reglas de negocio que ya hemos leído y con lo que ya habíamos leído en el contexto. Existe una tabla llamada categorización diferencia, que dependiendo del valor de la diferencia encontrada, porque voy a encontrar diferencias entre el valor de la boleta y el valor de la suma del precio de los productos, que es lo que acabamos de explicar recién, asociados a esa boleta, le asigno una categoría a esa diferencia. La tabla se muestra a continuación. Entonces dice que si la diferencia está entre 1.000 y 12.500, entonces la categoría es baja. Si está entre 12.501 y 30.000, así. Entonces una tabla que debería estar en el modelo, que está aquí, ¿cierto? Y que me da la categoría de esa diferencia. Entonces yo tengo que ir a buscarla. Acuérdense que las tablas que están solas normalmente son porque me van a proveer de algún tipo de información, un rango, un parámetro, un código, un descuento, lo que fuera. ¿Ya? Y que yo tengo que encontrar con qué la comparo nada más. En este caso son las diferencias, que yo voy a tener calculada con lo que está en el total y el detalle de las sumas de los precios. Entonces, esto quiere decir que si, por ejemplo, en una boleta el total almacenado en el campo el total es 50.000 y cuando yo hago el detalle me da 75.000, claramente no son iguales, entonces la diferencia va a ser de 25.000. Busco el 25.000, lo busco en esta tabla y me debería decir que es de categoría media. ¿Por qué? Porque está entre 12.501 y 30.000. Ya, entonces en eso consiste, y para eso está esa tabla. Si al momento de realizar el cálculo el valor podría ser negativo, entonces tiene que multiplicarlo por menos 1 para que vaya a buscar ahí el valor positivo nada más. Los resultados del proceso deberán quedar almacenados en la tabla resultado boletas, que efectivamente está en el modelo y que está vacía. Requerimientos mínimos. Construir un package, aquí es donde viene lo que hay que construir, las unidades de programación. Me piden un package, me piden una función almacenada, me piden un procedimiento almacenado y me piden un trigger. En estricto rigor me piden 4 unidades de programación. La gracia está en entender cómo estos 4 componentes van a interactuar, van a conversar, ¿verdad?, para solucionar el problema. Entonces, yo por este lado voy a construir o voy a dibujar un poco las unidades de programación. Vamos a hacer aquí un círculo, como lo hemos hecho en clase. Aquí vamos a poner que esto es un package, ¿ya? En el package está aquí, en el package, que es lo primero que me piden hacer, me dice que debe haber una función pública y un procedimiento público y 2 variables públicas. Me dice que la función pública debe calcular el total de la boleta, sumando el valor de los productos según la fecha de compra, que es lo que explicábamos hace un ratito. El procedimiento almacenado tiene que permitir insertar los errores en la tabla de log errores. Y 2 variables públicas que me dice que yo escoja para qué voy a usarla. Entonces, dentro de este package, yo voy a anotar que tengo aquí una función pública y por otro lado voy a anotar que tengo un procedimiento público. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy manifestando
Estoy manifestando mi composición de mi package, una función pública y un procedimiento público. No voy a poner las variables porque en realidad no me interesa mucho las llamadas entre las componentes. Las variables son simplemente un espacio de memoria donde estoy guardando algo. O sea, me interesa cómo se van a interactuar los componentes. Entonces, ¿qué tengo que revisar? La función para calcular el total de la boleta, ¿cierto? Va a ser el cálculo con la vigencia de precios, con el detalle de la boleta, etc. Y dice que esta función debe controlar errores, ¿ya? Dice que tiene que controlar cualquier error y que tiene que quedar almacenado en la tabla log de errores. Pero resulta que si yo sigo leyendo, el procedimiento es el que está haciendo esa pega. Entonces yo aquí establezco la primera relación entre estos dos. Yo sé que la función pública va a llamar al procedimiento público en el caso de que ella encuentre un error, porque es el procedimiento público el que se encarga de guardar los errores. Recuerden siempre, si hay alguien más que hace una pega, yo como unidad de programación tengo que llamar a ese alguien más. Ya no voy a hacerla yo porque para eso está ese alguien. Para eso está ese procedimiento que inserta un error. Ya no tiene por qué hacerlo ella. Se tiene que encargar del error claramente, pero que cuando lo tenga que guardar no lo va a hacer ella, sino que lo va a hacer el procedimiento público. Entonces ahí está la primera conexión. Después me piden una función almacenada. Recuerden que las funciones almacenadas son las que están fuera, que vive o convive junto con el package, es un objeto más. Y finalmente me piden un procedimiento almacenado. Entonces también está aquí afuera. Y normalmente el procedimiento almacenado es el que hace la pega central. Procedimiento almacenado. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la función almacenada y el procedimiento almacenado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, dice que la función almacenada tiene que obtener la categorización según la diferencia obtenida, de ir a buscar esa tablita, ¿verdad? Que de acuerdo a la diferencia tiene que ir mirando y buscarme el registro y devolverme el registro de acuerdo a la categoría que corresponde. Luego el procedimiento principal, que es el encargado de llenar la tabla. Entonces, cuando yo voy a llenar la tabla, me tengo que percatar en el fondo qué es lo que tengo que hacer por completo, es el proceso. Entonces, para hacer este proceso, yo voy a necesitar de las otras unidades de programación. Esta que está aquí me va a devolver la categorización, por lo tanto, mi procedimiento lo más probable es que la tenga que llamar. Esta que está aquí me va a devolver el total, la suma total para yo poder calcular la diferencia. Entonces, la va a llamar. ¿Ya? Entonces, aquí se está produciendo esta interacción que siempre tenemos que buscar porque las unidades de programación no pueden quedar aisladas y esa comunicación se está prestando aquí. Si usted se fija, y lo dice el enunciado, este procedimiento almacenado tiene que dejar el resultado en una tabla que se llama resultado boletas, parece. No me acuerdo bien. Aquí está, resultado de boletas. Entonces, este procedimiento lo que va a hacer es insertar, vamos a ponerle un texto aquí, inserta registro. O sea, va a insertar sobre esa tabla. Esta que está aquí, que es la función almacenada, según lo que dice el enunciado, va a usar la tabla categoría diferencia. ¿Ya? Y en el caso de la función almacenada, lo que la necesita, también la va a usar, ¿cierto? La voy a conectar porque en algún momento me va a aparecer, ¿verdad? Ahí. Pero, ahí. Quedó medio raro. Pero aquí va a seleccionar. Entonces, distinto es, va a ocupar la tabla para hacer un cell y aquí va a ocupar la tabla para hacer un insert sobre ella. Finalmente, lo que puedo sacar del enunciado es que aquí hay una tabla que se llama log de errores. La tabla log de errores, y en esta tabla se va a interactuar con el procedimiento almacenado. Y al igual que en el procedimiento principal, lo que hace ella es insertar registro en la tabla de log de errores. Eso es lo que puedo sacar del enunciado. Entonces, este dibujito me va a servir para saber quién debe llamar a quién, de acuerdo a la funcionalidad que cada una de las cosas hace, digamos. Sin embargo, van a haber muchas cosas porque hay muchas más tablas que podrían interactuar, pero que yo a simple vista podría no verlas ahora, ¿ya? Sobre todo la que tiene que ver aquí con la función principal, la función pública. Pero
como primer acercamiento es súper importante que tengamos esto más o menos claro. Entonces, en función de esto comenzamos a elaborar y a construir. Lo que me faltó es el famoso trigger, que lo habíamos dibujado así nosotros. Aquí le vamos a poner el trigger. Y el trigger tiene que, recuerden siempre, mirar una tabla y modificar otra. Observar una tabla y modificar la otra. Entonces aquí dice que el trigger que permite que al insertar un registro en la tabla de resultados de boletas, entonces el trigger que le vamos a poner por acá, aquí, va a ocupar a esta tabla, aquí, y aquí vamos a poner que la observa. Tiene que observar esa tabla y tiene que modificar a otra. La que va a modificar es la tabla log boletas, porque lo dice el enunciado. Y si no me creen, lo vamos a ir a mirar. Entonces, aquí vamos a conectar estas dos de aquí y le vamos a poner que inserta. Entonces, aquí dice que el registro de manera automática se debe registrar en la tabla log boletas. Entonces, ahora sí, esto es la apreciación que yo tengo de mi problema, de mi primera aproximación. Tengo que construir el package con su función pública, su procedimiento público, la función almacenada, el procedimiento almacenado y el trigger. ¿En qué orden? Normalmente se recomienda en el orden que aparece en el enunciado. Ya está ahí clásico, así es como la noción. Ahora, deben tener cuidado porque aquí en el package lleva una pequeña, no sé si pillería es la palabra, pero sí consideración. Porque si te fijas, aquí yo tengo una dependencia. La función principal, pública, va a llamar al procedimiento público. Por lo tanto, en el cuerpo del package, ella tiene que aparecer después del procedimiento, para que así pueda llamar a algo que ya existe. Entonces, solo eso es el cuidado que tengo que tener. Teniendo eso más o menos claro, podemos ir ahora a construir la solución. Entonces, aquí tengo preparado ya crear el package. Aquí tengo que crear la función almacenada, luego tengo que crear el procedimiento almacenado, no creará, crear el procedimiento almacenado y finalmente crear el trigger. ¿Ya? Entonces son las 4 unidades de programación que yo logré identificar del enunciado, cuyo dibujo acabamos de hacer, ¿verdad? Y me va a ayudar a generar mi solución. Cuando creo el package, recuerden que el package tiene un encabezado y luego tiene un cuerpo. En el encabezado hacemos siempre un create o replace package. Hay que darle un nombre, le vamos a poner pkg examen y vamos a ponerle un is y aquí vamos a poner un end. Entonces aquí yo debería poner todo lo que es público, funciones, variables, procedimientos, todo lo que me dedican o me indiquen a mí en el enunciado que es público. Entonces normalmente ponemos las variables, luego yo tengo una función pública, no le voy a poner tildes porque si no después no se va a leer, y luego tiene un procedimiento público. Ahí está. Entonces las variables, aquí yo debo tomar la decisión de qué es lo que quiero guardar en la variable. ¿Ya? Y la elección ahí cada una la hace de manera independiente. En mi caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner dos variables, una para guardar la diferencia que voy a calcular entre el valor que está guardado en la tabla boleta y lo que voy a obtener del proceso de suma y de buscar los precios de los productos, etc. Esa va a ser una variable y la otra va a ser el total de la boleta, que es lo que voy a hacer del proceso que les acabo de describir. ¿Ya? Entonces ahí están mis dos variables. La función pública, acuérdense que una función pública se define con un function, no va al create porque está dentro del package. Function hay que darle un nombre y esta función me devuelve el total de la boleta. Entonces, total boleta. Los parámetros que tiene que tener esta función, voy al enunciado. Si voy al enunciado que está aquí, me dice que debo calcular el total de boleta sumando el valor total de los productos que están en esa boleta, en la fecha, etc. Entonces, ¿qué necesito yo para sacar el total de la boleta? O sea, parece hasta lógico
o razonable, ¿cierto? Que necesito el número de la boleta. Entonces le voy a poner P número boleta, ya que eso es de tipo number. Las funciones siempre deben retornar algo, que en este caso es un total, por lo tanto va a retornar un number. Estoy en el encabezado, por lo tanto todo termina ahí. Luego viene el procedimiento público, que se declara con un procedure que se llama SP error, ¿ya? Y que debería recibir parámetros. Entonces yo voy a mirar y saber qué parámetros va a recibir. Si miro la tabla, voy a mirar de aquí mismo. Aquí está las tablas. Los errores tienen que quedar en el log de errores. Entonces voy a mirar cuál es la composición de esa tabla, porque normalmente los procedimientos o la unidad de programación que insertan registros tienen que saber cuáles son los registros que tienen que insertar, o sea, los campos, perdón, del registro que tienen que insertar. Entonces el ID, que normalmente siempre es una secuencia, el programa, la descripción y la descripción del error y la descripción, creo que de negocio que me pide, ¿ya? Sí. La descripción de SQL y la descripción real. Entonces técnicamente yo debería recibir 3 parámetros: el programa, la descripción del error y la descripción real. Entonces yo voy a tomar esos 3 parámetros y voy a poner P programa, que es un varchar 2, P error SQL, que también es un varchar 2, y el otro es el P error real, que también es un varchar 2, ¿ya? Entonces eso es todo lo que debo hacer. Ninguno de los parámetros es de salida, porque son todos de entrada. Necesita eso para hacer la inserción, así que nada que hacer. Ese es el encabezado de mi package. Entonces lo que voy a hacer ahora es compilarlo para ver que efectivamente hasta aquí estamos bien. Solo el encabezado, así que tengo que indicar ahí lo que quiero hacer, no cómo. Y ahí estamos. Entonces mi package compila el encabezado. Entonces ahora voy al cuerpo, para evitar equivocarme en los nombres y esas cosas. Copio la primera línea del encabezado y acá establezco la palabra reservada body para escribir el cuerpo del package, la segunda parte. Entonces aquí establecemos esto y aquí tengo que darle cuerpo a todas las funciones públicas que declaré en el encabezado y a todo lo privado que yo quiera hacer. Ya no me piden nada privado, así que lo voy a dejar como está en el enunciado. Y aquí no tengo que tener cuidado. O sea, yo tengo que implementar estas dos. El tema es cuál de las dos primero. Aquí el orden da lo mismo, pero acá no, porque aquí esta función, lo pusimos en el dibujo, necesita el procedimiento, por lo tanto para cuando ella se cree, tiene que estar el otro, para poder usarlo, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, bajo esa perspectiva, tomamos el procedimiento y lo copiamos aquí, ¿cierto? Le sacamos el punto y coma, le ponemos el is y el begin y el end. Entonces aquí hago la pega que hay que hacer, que es que insertar el error. Inserta el error. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tú dices, pero ¿qué error está insertando? ¿Dónde se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Por qué se cayó? A él no le importa. Lo único que él sabe es que tiene que recibir estos 3 parámetros e insertarlo en la tabla de errores. Todo lo que tiene que hacer. Que la razón por la cual se cayó, quién se cayó, en qué momento se cayó, no le importa. ¿Ya? Entonces, aquí hago un insert into log errores y aquí pongo errores, así se llama la tabla, sí, pongo el values y la secuencia de los errores está, me lo dice el enunciado, en una secuencia que se llama sqerror. Voy a usar el nextval, ahí está. Luego viene el programa, eso lo tengo en una variable parámetro que se llama pprograma. Luego viene la descripción, no le puse así, le puse error SQL y luego viene el p error real. Son los nombres de las variables. Entonces esto es lo que hace la inserción del error. Si te fijas, estoy usando ahí el parámetro,
aquí estoy usando el otro parámetro y aquí estoy usando el otro parámetro. Y el extra, que no tiene por qué pasarlo o recibirlo porque lo puede tener él, tener acceso a la secuencia, que es un objeto más de la base de datos. Teniendo eso, puedo construir mi función. Entonces aquí le sacamos esto, le ponemos el is por si es que tiene variables, le ponemos el begin, le ponemos el end. Ahí está. Ahí estamos. Entonces aquí ya donde viene la pega un poco más interesante, porque esta función me tiene que devolver el valor de la boleta, ¿ya? Pero lo tiene que hacer buscando el total de acuerdo al detalle de los productos que tiene. Entonces ahí es donde tenemos que hacer interacción con esta parte del modelo, donde está la vigencia del precio, el producto, la boleta del producto y la boleta en sí. En realidad la boleta en sí no la voy a necesitar mucho. O sea, bueno, sí la necesito porque necesito la fecha ahí. Miento. Aquí voy a ir a buscar el detalle de los productos. En la tabla producto voy a tomar con el mismo código que está ahí, puedo ir a mirar aquí y la fecha, el precio que tenía de vigencia. Por lo tanto, ¿de qué tabla puedo prescindir? Puedo prescindir de la tabla producto. ¿Por qué? Porque voy a ir con la boleta, tengo su número, saco su fecha. Con ese número voy a buscar los productos de detalle. Con esos códigos, que pueden ser varios, voy a buscarlo aquí, junto con la fecha veo cuál es el precio. Y eso lo voy a multiplicar por esa cantidad que está ahí. Por lo tanto, en esta función, lo que yo voy a necesitar va a ser la tabla boleta producto y la tabla vigencia de precio. Y con el número de la boleta voy a ir a hacer toda esa pega. Y justamente el número de la boleta a mí me lo están dando y viene como parámetro. Entonces, aquí vamos a poner que obtiene el total de la boleta desde su detalle. Entonces hacemos un select. Tengo que tomar la cantidad, pero como van a ser varios productos, voy a hacer las tablas primero para que no nos confundamos. From boleta, porque ahí tengo el número de la boleta, lo voy a tener que hacer un join con la tabla boleta producto, porque con eso voy a ir navegando para pasar los productos de la boleta. Otra voy a poner un B. El join me dice que es la conexión entre los dos. Vol número igual a b.vol número. Luego eso tengo que llegar ahora a la tabla vigencia de precio. Vigencia de precio, que va a ser la tabla C. Y aquí va a ser c.procódigo. Procódigo se llama, ¿no? Sí. c.procódigo es igual a b.procódigo, que ahí también está el detalle. Entonces, aquí estoy sacando las tres tablas, boleta, con la boleta voy a la boleta producto para saber el detalle de los productos, y con el boleta producto voy a sacar todos los productos, que pueden ser varios. Recuerden que una boleta puede tener muchos productos, por lo tanto pueden ser varios, y yo con la vigencia de precio voy a buscar el precio de cada uno de esos productos. La condición es que sea la boleta que estoy buscando. Aquí tengo dos tablas que tienen el campo de número de boleta, por lo tanto tengo que discriminar, y aquí le voy a poner número boleta. Perfecto. Entonces, por ahí tengo la restricción de la boleta, pero tengo que ponerle la restricción de la vigencia de precio, porque si no, no voy a saber, porque el producto puede tener varios precios distintos en distintas épocas de periodos de tiempo, digamos. Entonces, aparte de eso, tengo que establecer que la fecha de la boleta esté entre los dos campos de la tabla, ya de la tabla de vigencia de vigencia de precios, que es la que tengo aquí. Acá a mi izquierda. Aquí. Entonces, fecha de inicio de vigencia y fecha de término de vigencia. La fecha de la boleta tiene que estar ahí dentro de ese rango, porque en ese momento se vendió, entonces tengo que cobrarle de acuerdo a al precio que tenía en ese momento. Entonces, volvemos aquí y ponemos BP. Ahí está, fecha de inicio de vigencia. And C.BP, fecha término de vigencia. Vamos a ponerlo en mayúscula nomás, no. Entonces, con eso estoy buscando el precio que le corresponde al producto que está dentro de la boleta.
pueden ser varios. Entonces, como pueden ser varios, yo voy a necesitar poner el precio, que es lo que está aquí, en la tabla vigencia. Ahí está, BP precio. Lo tengo que multiplicar por la cantidad que está acá. Pero no tengo problema porque las tablas las tengo en el select. Entonces, vamos acá y hay que poner BP precio multiplicado por la cantidad. Eso está en... lo voy a poner aquí, está. BP producto cantidad. Pero como pueden ser varios, entonces cuando uno mira una boleta, ¿cierto? Está el producto, la descripción del producto, está el precio al lado y la cantidad, y después hay un total. Entonces está ese precio, no sé, un yogur de 1.000 pesos, 1.000, 2 leches de 2.000, 4.000, y al final se suma todo eso. Entonces, para yo querer sacar el total, debería sumar todo esto que está aquí. Y como siempre hemos dicho, ya lo que nos conviene cuando usamos el sum es usar el NBL, que es válido, ¿sí? Pero acá me están diciendo que si hay algún problema con el cálculo de la boleta, que tengo que manejarlo como un error, ¿ya? Entonces no me voy a salvar usando el NBL, que es una salida elegante y una salida válida, pero aquí me piden que yo registre esos errores. Por lo tanto, me voy a hacer la loca con el select, ¿cierto? Con el NBL y el zoom, porque me voy a hacer cargo del error a través de este registro del log errores. Antes que eso, voy a poner aquí into total boleta. De hecho, podría poner el nombre de la variable del package incluso. Eso lo voy a hacer después cuando llame. Y aquí voy a almacenar el total de la boleta. Y esto es de tipo number. Entonces aquí, por sanidad, voy a retornar el total boleta. Ahí está. Entonces esto me podría ocasionar algún error, porque la boleta no está, o porque a lo mejor hay una diferencia, el precio no tiene una vigencia, no sé, ya, por cualquier cosa que ocurra, yo debo controlar el error. El error que me da un select pudiera ser un no data found. Recuerden mirar el mapa mental que tenemos, que ahí está el resumen de en cada experiencia había un mapa mental, revísenlo porque ahí está lo que corresponde a cada unidad. Cuando nosotros vimos excepciones nos dimos cuenta de que podían haber dos excepciones asociadas a un select, que era el too many rows y el no data found, ¿ya? Entonces si hacemos esto, detecté un error, entonces yo voy a llamar a mi procedimiento que está aquí arriba, por eso lo necesitaba antes. Aquí está el SP error, aquí está el SP error, y tengo que pasarle el programa, que en este caso se llama fn total boleta, que es el nombre de la función que en este momento se estaría ejecutando. El error de SQL, eso normalmente lo hacemos con una variable, ¿cierto? Message SQL, y la descripción del error, que no me dan imágenes, no me dicen nada, entonces error al calcular el total de la boleta. Me falta poner esta variable, message SQL, lo vamos a hacer aquí, y le vamos a asignar lo que me devuelve el SQL ERM como función. Vamos a declarar la variable aquí arriba, almacena la descripción del error order. Y esto voy a usar buenas prácticas, log errores, punto, descripción, ahí está, porcentaje time, listo. Ahí está mi función. En este caso, si es que hay algún error, yo voy a retornar un 0. Y ahora voy a ir a compilar mi body. Que si todo está bien, me va a dar pie para poder afirmar que mi package está completo. Tengo errores. Me dice que correcto con error de compilación, package body creado, pero con un error. O sea, en realidad no lo creo. Voy aquí y miro que el error está aquí. Me dice que hay un select que está ignorado porque aquí me faltó un espacio.
Entonces volvemos aquí, volvemos a intentarlo. Volvemos a intentarlo. Oh, se está ejecutando ya. Y me dice nuevamente que tengo un error. Vuelvo acá. Ahora el error está en el select otra vez. Procódigo dice. Ah, porque me faltó un paréntesis. Ahí sí. Es que son errores de typo nada más. Ahí. Nuevamente un error. Ah. Ahora es esto. No es un AND. No sé qué estaba pensando. Es un OR. Porque me puede pasar una cosa u otra. No me pueden pasar las dos cosas a la vez. Como que carece de sentido. Ahí. Nuevamente tengo un error. En el function. ¿Qué le pasa? Function fn tal, lo puse arriba como entero, que me devolvía un entero. El is, el error. El procedure pasa ahí, empieza ahí, termina acá. Ah, aquí está, dice number. Me marca muchos errores para abajo solo porque escribí mal number. Vamos acá otra vez, hasta aquí nomás. Ahí. Nuevamente tengo un error. Es el día de los errores. Function nuevamente, la función no data phone. Aquí me falta una A. Y acá estamos. Y ejecutamos otra vez. Y ahora sí. Ya. Package body create. Commit complete. Listo. Mi package está ok. De mis unidades de programación que tengo por aquí, mi package ya está ok. Entonces tengo mis dos funciones, logro insertar aquí en la tabla de errores. Ahora tendría que ir por la función almacenada antes de construir el procedimiento. Porque si se fijan, el procedimiento la necesita las dos. Entonces yo tengo que construir esta primero. Por eso en el listado aparece ella primero. En el listado me refiero a esto. Aquí. Pensé que ahora viene la función almacenada. Entonces ahora volvemos acá. Y creamos la función almacenada. Esta sí lleva create porque es almacenada. Create o replace function. Esta es fn categoría, la vamos a poner. Entonces aquí, ¿qué me conviene a mí? Yo en la tabla categoría tengo diferencias. Las diferencias que se registraron en las boletas. Entonces lo más sano es que yo pueda recibir esa diferencia. Entonces voy a buscarlo directo a la tabla nomás. No tengo que hacer ningún trámite más. Entonces hago un return de lo que debo devolver, que es un number. Y hacemos un is por si tiene variables, un begin y un end. Entonces aquí voy a hacer un select desde la tabla categorización diferencia, perdón, y voy a calcular o voy a devolver la categoría de la diferencia. Categorización diferencia, no me acuerdo cómo se llamaba el campo, yo ya miré aquí. Aquí está. El campo se llama CD categoría. Entonces eso es lo que tengo que devolver. CD categoría. Eso es un cursor implícito, por lo tanto categoría D. La variable categoría D la vamos a ir a declarar y vamos a usar buenas prácticas. Almacena la categoría de la diferencia. Vamos a usar buenas prácticas. Categorización diferencia. Punto C de categoría. Porcentaje type. Entonces la guardamos, pero no van a ser todas, sino que va a ser solo aquella cuya diferencia que me están pasando, diferencia esté entre el CD valor mínimo, siempre el más pequeño primero, and CD valor máximo. Luego voy a retornar categoría D, que fue la variable que puse. Eventualmente esto también me va a dar un error porque puede que la diferencia sea menor que 1000 o sea mayor que el último registro, o porque
Entonces esos serían los únicos dos posibles errores. Entonces, en ese sentido, debería hacerme cargo de ese error. Entonces, hacemos la misma práctica, exception. Ahora sí lo voy a escribir bien. No data phone or to. El too many wrong no va a pasar, ya, porque hay un solo registro, no se repiten, digamos, pero de todas formas, por sanidad, vamos a poner los dos. Entonces aquí tengo que llamar a la misma función, no lo va a hacer ella, sino que va a llamar a la misma función que está aquí. Entonces aquí vamos a poner estas dos, vamos a copiar aquí, y aquí estoy copiando simplemente el manejo del error que del anterior. Aquí voy a cambiarle el nombre a la función, se llama fn categoría, la función que se está cayendo en este momento. El mensaje de error es el mismo, y al calcular vamos a poner al obtener. La categoría. Y la variable hay que declararle, la voy a declarar de la misma forma en que lo hice en la función pública. Listo, ahí debería estar mi función almacenada, y aquí voy a retornar en el caso de que haya habido un error. Voy a poner sí, categoría. Ponemos el punto y coma y nos vamos a compilar la función almacenada. Ahí está. Tengo errores, voy a mirar. Exception me faltó, y dije que lo iba a escribir bien, me faltó el when. Es normal que dije que lo iba a escribir bien, si no, no sé qué habría pasado. Acá volvemos. Ahí me costó mover el mouse. Error de nuevo, errores tras errores. SP error, aquí está el problema. Yo lo copié y lo pegué nomás, pero resulta que yo estoy fuera ahora. Ya estoy en una función almacenada, fuera del package. La función pública lo podía llamar así sin ningún problema, pero esta función no puede porque no forma parte del package. Entonces, como es un procedimiento público, yo debo usar el nombre del package y con eso puedo llamarlo. Estoy fuera. Entonces aquí hacemos eso y mi función create commit complete, perfecto. Mi función almacenada está ok. Si me remito a mi diagramita, ya tengo mi package completo, mi función almacenada completa. Ahora puedo ir a construir mi procedimiento almacenado. Entonces volvemos al procedimiento. Y aquí vamos, nos queda poco. Nos queda el procedimiento nada más y el trigger. Aquí vamos a hacer un create or replace procedure. Informe is, porque si tiene variables. La típica pregunta aquí es la de siempre, pues necesito parámetros y de necesitar cuánto necesito y qué debería representar cada uno de ellos. En este caso no necesito parámetros porque me dice explícitamente que debo usar dos tipos de ventas, que son la online y la, no me acuerdo cuál otro, y no hay otra restricción, o sea, hay una restricción fija, no es algo que dependa de, no es que depende de tipo, depende de que para un determinado tipo, para un determinado periodo, no. Entonces, es todo. Lo primero que me tengo que percatar aquí, porque no hay más unidades de programación, es generar el mecanismo para poder procesar todos aquellos elementos que forman parte de este informe. ¿Este informe de quién se trata? ¿Ya? ¿Qué tengo que revisar en este informe? Tengo que revisar las boletas y sus diferencias. Por lo tanto, el foco de todo aquí son las boletas que yo tengo que procesar de cierto tipo de ventas. Entonces vamos a almacenar las boletas a procesar o a incluir en el informe. Voy a poner. Entonces, ¿cómo almaceno yo un conjunto de registros? En un cursor y le voy a poner C boletas. ¿Ya? Este cursor, vuelvo a insistir, no tiene parámetros porque son todas las boletas y el filtro que me están imponiendo es fijo. Me dicen que es 2 y 3. Distinto sería que me dijeran que son las boletas de un determinado tipo. Eso cambia completamente la situación y ahí tengo que pasarle un parámetro. Entonces acá
Entonces simplemente nos quedamos con eso y un cursor siempre es alimentado por una sentencia serie. Lo dice un poquito el objetivo, ¿no? Tengo que usar la tabla boleta. La tabla boleta es la que está en cuestión. Si yo miro el resultado, la tabla de resultados, que es la que tengo que llenar, lo que tiene que hacer este procedimiento, me estoy dando cuenta de que necesito varias cosas, aparte del número de la boleta. La fecha de la boleta, el total de la boleta, voy a extenderla para acá, el total calculado, ese es el total que está en la tabla, es el total que voy a calcular con la sumarización de todos los detalles del producto, etc. El tipo de venta, el nombre del vendedor, el correo del cliente, por lo tanto necesito a otras tablas que tienen que devolver mi información del vendedor, tienen que devolver información del cliente y del tipo de venta. Entonces voy a mirar mi modelo y en el modelo me doy cuenta que la tabla boleta, que está por aquí, aquí está, aquí al ladito tiene tipo de venta, acá tiene, voy a sacar el nombre de ahí, ¿cierto? Al cliente, y por acá tiene el vendedor. Entonces mi cursor, aparte de la tabla boleta, va a necesitar el tipo de venta para sacar la descripción del tipo de venta, el vendedor para sacar el nombre del vendedor y la tabla de cliente para sacar su correo. Entonces volvemos acá y hago el join de todas esas tablas. Entonces aquí vamos a hacer un join con tipo de venta y aquí lo que lo conecta es a.tipid es igual a b.tipid. Esa es una tabla. Ahora voy por el vendedor, vamos a hacer el c join a.root, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, así que la voy a ir a mirar aquí. Ahí se llama benroot, y otro se llama treeroot. Entonces será a.benroot es igual a c.benroot. Eso, ahora voy por el cliente. Ese cliente es D. Nada que ver. Esto está malo aquí. No sé qué estoy haciendo. Ahí. On d.clearroot. Ahí sí. Es igual a a.clearroot. Estoy haciendo todas las conexiones habidas y por haber. Aquí voy a poner el filtro que me lo están dando fijo. Me dicen que el a.tipid sea 2 y 3, porque son las dos boletas, los dos tipos de venta que me están describiendo. Si quiero ser rigurosa, debería comparar el nombre, la descripción, hacer el API y todo lo demás, pero esto es más que suficiente. ¿Qué voy a seleccionar de aquí? Voy a seleccionar el número de la boleta, voy a seleccionar el total, por fecha, voy a seleccionar el total, dije, el total, ahí está, o el total. Voy a seleccionar el tip nombre, que es el tipo de venta, la descripción. Voy a seleccionar el ven nombre, pero que hay que concatenarlo. El nombre concatenado así, espacio por el ven apellido paterno a paterno concatenado con un espacio concatenado con el ven a materno. Con eso va el nombre del vendedor. Hay que ponerle un alias a todo esto, si no nadie lo va a entender. Entonces aquí vamos a ponerle un alias, vamos a poner nombre vendedor. Y acá vamos a el correo, parece que se llamaba, así está. El correo, no necesito alias ahí porque viene directo, ¿ya? Entonces aquí está, este sería mi cursor. Yo puedo incluso ahora ejecutar esta consulta para ver que efectivamente se esté cargando bien. No se está cargando bien. Entonces me dice que nombre no existe porque el campo se llama
BP nombre. Entonces vuelvo a ejecutar la consulta para quedarme tranquila de que el cursor se está cargando bien. Y aquí está. Entonces estos son los datos que debería tener yo en mi tabla de resultados. Entonces ahora lo que se hace con todos los cursores. Procesa el cursor. Eso lo hemos hecho todo el tiempo con un registro, un ciclo for, ceboletas. Le voy a poner boleta, aquí va loop, unen loop. Aquí está. Entonces ahora ya tengo la boleta, tengo que ir paso a paso obteniendo toda su información. Ya yo tengo que llenar esta tabla. Entonces tengo que tener el ID, que es un correlativo, la fecha de ejecución es el sysdate, el número de la boleta lo tengo en el cursor, la fecha igual, el total igual. Tengo que sacar este valor, el valor total calculado. Entonces aquí vamos a poner que calcula, obtiene mejor, el total calculado de la boleta. Y luego vamos a poner que calcula la diferencia, la categoría de la diferencia. Y luego finalmente va a insertar el registro en la tabla de resultados. ¿Ya? Entonces la diferencia total la tengo que calcular. Voy a calcular la diferencia primero, que también la necesito. Calcula la diferencia, luego calcula la categoría de diferencia y luego inserta el registro. Son las tareas que debo hacer. Para obtener el total de la boleta calculado, voy a quien lo hace, ¿ya? Que es la función pública, que está aquí. Le tengo que pasar el número de la boleta. Entonces la llamo, acordándome antes de que como está en un package, pkg examen, tengo que usarlo y tengo que pasarle el número de la boleta, y eso está en recboleta punto bol número. Entonces aquí esto lo voy a guardar en el package, porque para eso tengo una variable punto, a veces que le puse monto boleta, no me acuerdo, lo voy a ir a mirar. Aquí le puse total boleta. Entonces lo vamos a usar para guardar aquí, que es el objetivo que yo había definido. Vamos a calcular la diferencia. Entonces ponemos diferencia como suena, va a ser el valor absoluto, por si es negativo, de todo esto que está aquí, menos el rec boleta punto bol total. La variable diferencia hay que declararla, entonces la declaramos, almacena la diferencia, guardamos, no me acuerdo si la había copiado, la copié, a ver, listo. Ahora calculo la categoría de la diferencia, eso lo hace la función pública, perdón, almacenada, que está aquí. Yo tengo que pasar la diferencia y me va a devolver el número, perdón, me va a devolver la categoría. Div, tengo que pasar la diferencia, que se llama diferencia, categoría div, la voy a usar buenas prácticas, almacena la categoría de la diferencia, se llama resultado boletas punto categoría porcentaje type. Listo, ahora estoy lista para insertar el registro. Como nadie más lo hace, va a tener que hacerlo ella. El procedimiento, perdón, resultado boletas, y aquí voy cuidadosamente con primero la secuencia, que el enunciado me dice que para eso tengo que usar una secuencia que se llama RBID, la secuencia SQ resultado. Entonces hago caso a lo que me están diciendo, SQ resultado punto nextval. Ahora viene, voy a mirar desde acá, la fecha de ejecución, que sería el sysdate,
el número de la boleta, que lo tengo en recboleta.bolnúmero. Luego viene la fecha de la boleta, que está en recboleta.bolfecha. Ya me estoy pasando 5 pueblos para allá, así que lo voy a pasar para acá. Ahora viene recboleta.bol total. Estoy siguiendo aquí nada más. Ahora viene el monto calculado. Eso lo tenemos en la variable del package. Está aquí. Y luego viene el nombre, el tipo del nombre, que está en recboleta. Tip nombre, ahí está. Luego viene el nombre del vendedor, que está en recboleta.nombre vendedor. Ahora viene el correo del cliente, .click correo. Después vienen las diferencias totales, y aquí tengo que calcular diferencia, y luego la categoría, que se llama categoría div, parece que le puse, sí, son las variables que están ahí. Listo. Calculo, o sea, me aseguro de que escribí bien. Está malo. Categoría div, ahí está. Diferencia, ahí está. Categoría div está aquí, aquí y acá. Perfecto. Entonces ahora voy a ir a compilar mi procedimiento. A ver si es que tengo suerte. Ya, ahí sí, este anduvo mejor. Este no tenía errores. Ya. Entonces ahora mi procedimiento está completo. Para probar el proceso entero me falta el trigger. Create, replace, trigger, trg examen le vamos a poner, por ponerle un nombre. Aquí tengo que definir el tiempo. Yo quiero que esto pase después de que se inserte un registro. Después que se inserte un registro en la tabla resumen resultados. Tienen que tener ojo aquí. Ya, tienen que ser muy cuidadosos. El nombre de la tabla exacta que tienen que observar, ni una S de más, ni una letra de más, ni una letra de menos, es el nombre de la tabla. No es una tabla que no exista, tiene que existir y que alguien le está haciendo cosas a esa tabla. Entonces el trigger va a actuar cuando se inserte un registro en esa tabla. Para yo poder usar, porque es un trigger a nivel de fila, porque yo voy a mirar una fila de la tabla resultado boleta y voy a... No hay que ver el nombre del tabla que le puse. Resultado boleta era, ahí sí. Entonces, por cada registro que se vaya insertando en resultado de boletas, yo voy a insertar un registro en la otra tabla. Por lo tanto, es un trigger a nivel de filas. Y eso yo lo hago con el for each row. Con eso me va a dar derecho a usar el new y el old cuando corresponda. Entonces aquí ponemos un begin y un end. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, no hay mucho que hacer aquí, la verdad, pues hay que insertar en el log nomás. Insert, into, log, boletas parece que se llama, ¿sí? Y aquí voy a mirar qué es lo que debo insertar. Como no me dan imágenes, quiero mirar aquí. Aquí están en log boletas, tengo que insertar el log ID, el usuario, la fecha del logo, la fecha de la boleta, el total de la boleta y la diferencia. Entonces aquí voy... El enunciado me tendría que decir cuál es el que voy a usar para el log. Aquí está, sqlog. sqlog.nextval. Después viene el usuario, eso lo hago con la función user. La fecha lo hago con la función sysdate. La boleta, eso lo voy a sacar de new.bol número. Después viene la fecha de la el total de la boleta, new ¿cómo se llamaba ese campo? Acuérdense siempre que son los nombres de los campos de la tabla, estos de acá, bol total. Después viene, voy a cerrar esto porque no me sirve, viene el total de la boleta, después viene la diferencia de la boleta, y eso está
en 2 puntos new punto, ¿cómo se llamaba ese campo? Diferencias totales. Diferencias totales. Cerramos eso y cerramos esto. Técnicamente es todo lo que tendría que hacer el trigger, no hay más. Bastante simple, la verdad. Compilamos y me dice que el trigger tiene errores. Voy aquí, me dice que insert into log boletas. User state new, no sé qué errores. Diferencias totales. Dice que no existe el campo, creo que no se llama así. Se llama diferencias nomás, no diferencias. Y ahí sí, listo. Entonces ahora probamos la solución. Y es simplemente llamar a mi procedimiento. Si me fijo, mi tabla resultado de boletas, si yo la voy a mirar, está vacía. Que acabo de crear hace un rato atrás el ejecutar el script, la tabla viene vacía, por lo tanto yo debería llenarla. Y la tabla de log de boletas también está vacía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando yo ejecute ahora mi procedimiento, deberían esas dos tablas llenarse. Aquí está. Y ejecuto. Aquí o se cae o se ejecuta correctamente. Se cayó. Entonces me dice que tengo un error de conversión en la tabla FN categoría. Voy a mirar la tabla. Aquí lo bueno es que me dice dónde está el error, y entonces como esto está modularizado, yo voy a saber a dónde ir, a quién atender, a quién revisar, a la función FN categoría, que está aquí. Claro, porque no es un number, esto tiene que ser un varchar 2. Entonces si lo cambio aquí, voy a tener que ir a cambiarlo acá porque lo copié. La categoría nunca fue un number. El total de la boleta. Ah, no, es que esa era la... Perdón, esa era la función almacenada. Pensé que me había equivocado en él. Entonces la compilo nuevamente. Y la tengo que ir a cambiar aquí porque aquí igual le puse... no, ahí está bien. Ahí le puse el type. Ejecuto otra vez. Y ahí mi procedimiento se ejecutó correctamente. Voy a mirar la tabla de los boletas. Si se llenó esta, es porque se tuvo que haber llenado la otra. Ahí está. La fecha de hoy, el usuario, así se llama mi usuario. Están todos los detalles. Y por ende, debería estar llena. Me pasé. 20 pueblos para allá. Ahí sí. Aquí está el detalle de todas las boletas. Ahí está, solo las ventas por uno u otro. Eso es. Ya, consideraciones de siempre. Es importantísimo que yo pueda tener claro qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que construir, y esto me va a ir guiando en mayor o menor medida. Entonces, como lo hemos hecho en cada una de las clases de la última unidad o experiencia de aprendizaje, tratar de dibujar eso, aunque sea en papel, aunque lo tengas digital, como sea, pero trata de orientarte, porque eso te va a ayudar mucho a saber por dónde partir, qué viene después, a quién llamar, qué necesito antes de, ya, al margen de que esté en el orden del examen y todo eso, pero por último, para tener una claridad mental de lo que tengo que hacer y de con quién o qué tablas voy a usar, para qué las voy a usar, etc. No todo se va a ver en el primer diagrama como lo vimos aquí, porque las tablas esas de esos joins gigantes que teníamos salieron por la necesidad, pero estaba ahí, enfocada en esa unidad de programación en particular. Así que eso, yo solo espero que para mañana estén preparados. Ya fueron 17 semanas de revisión de las distintas unidades de programación. La asignatura termina acá. Mañana es la rendición del examen transversal y espero que esto les sirva en algo de orientación para las dudas que le pudieron haber quedado en ese ejercicio que les dejé la semana pasada. Que estén muy bien y gracias por ver el video
hasta este punto. Que estén bien. Chao.